firmes. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a grabar esta pequeña enseñanza respecto a los muertos. Ya sabemos que lo que representa, pero vamos a recordarlo y cosas nuevas que el Señor nos muestra. Entonces voy a empezar con este versículo en 2 de Corintios 7:16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El versículo 7 dice: limpiémonos, puesto que tenemos tales promesas de parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, que es lo que Dios nos está pidiendo, una santidad, apartarnos, ¿verdad? Entonces, dice de contaminación. Esto es muy ahorita, muy común, ¿verdad? La contaminación, hay que vacunarse y que quién sabe qué y todo lo demás, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, una de las cosas, ¿verdad?, como se hace el hombre sin entendimiento, la convivencia del hombre es con el hombre, con los vivos, no con los muertos. El Señor nos dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. No podemos tener comunión ya con los muertos porque ya no hay nada, ¿verdad? Pero sí con los vivos. Con los vivos es con los que nos contaminamos. Ahorita van a ver por qué. Recuerden ustedes que el Señor prohibía en el Antiguo Testamento a los sacerdotes y al pueblo no contaminarse con los muertos, tanto al pueblo, sobre todo a los sacerdotes, que eran los que ministraban la palabra y tenían todo el servicio en el templo. ¿Quieren que les lea un versículo? Ustedes ya los conocen. Nomás voy a leer uno porque hay varios. En Levíticos 21:1. Fue una de las cosas que Dios les prohibió. Y como el hombre no entiende por qué, aún nosotros todavía como cristianos no llegamos a entender por qué no tenemos que contaminarnos aún con los muertos que ya están muertos físico. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. ¿Sí? Dice, y nos sigue hablando: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Okay. Y al pueblo también, y le decía qué era lo que tenían que hacer cuando se contaminaban por un muerto. Ahora vamos a tratar de entender, ¿verdad? Hay cosas que dices, no, pues no lo entiendo, pero hay cosas que aunque no lo entiendas, lo tienes que hacer, porque Dios lo dice. Entendemos ahora, para nosotros, que hay muertos físicos y muertos espirituales. O sea que no solamente hay muertos físicamente, sino la palabra de Dios me dice que también hay muertos espirituales. Ahora, ¿cómo te contaminas con un muerto espiritual? Con un muerto espiritual, ¿cómo te contaminas? Y la palabra de Dios dice que es por la boca, con lo que sale de su corazón, sus pensamientos, sus palabras, sus hechos, el odio, la mentira, el chisme, todo lo que es parte de lo que sale de la boca, eso contamina. O sea, ¿cómo te contaminas? ¿Cómo nos contaminamos nosotros por un muerto?
Pues precisamente a través de lo que sale de su boca, recordamos lo que el Señor les decía. Esto está hablando de un muerto espiritual, ¿verdad? Un muerto que no tiene a Cristo, que no ha renacido, eso lo entendemos. Dice, y llamando a la multitud les dijo, oír y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y le dijeron los discípulos, y él les dijo, porque le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Mire, ¿qué hizo el Señor? Ay, disculpen, fariseos feos. No, ¿qué les dijo? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todo aquello que no es de Dios, tarde que temprano, hermanos, va a ser quitada de su iglesia aún. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y luego el Señor les dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aunque puede haber una contaminación física, ¿no? Pero no la espiritual. Entonces, está muy clarito, ¿verdad? ¿Cómo se puede contaminar con un muerto espiritual? Porque los fariseos eran muertos espirituales por la boca. Lo que sale de ellos, de su corazón, ¿qué es lo que sale? Pensamientos, palabras, hechos, chismes, odios, mentiras. Y nos dice, por eso el Señor le decía al pueblo de Israel que no podía contaminarse con las naciones vecinas. La tierra se contaminó por el pecado. O sea, todas estas cosas son pecado. Todo el pueblo de Israel, todos los versículos ustedes lo saben. ¿Cómo está contaminado el mundo? La tierra por el pecado del hombre. Por las acciones, la cultura, la filosofía, la ciencia, la religión, porque todas ellas están contaminadas a través de las falsas doctrinas, a través de cosas que no son de Dios. Lo entendemos. Y el pecado es lo que contamina al hombre. ¿Y qué es el pecado? Es lo que es contrario a la palabra, a la ley de Dios. La tierra de Israel se contaminó. Hay muchos versículos, no podemos decir porque nos vamos a llevar más tiempo, pero dice que él se contaminó por el pecado del pueblo, y siempre empieza de arriba para abajo, porque los que primero se contaminaban eran los reyes, los sacerdotes y todo el pueblo que tenía el dominio y el poder, y esto, lo que ellos decían y hablaban, contaminaban al pueblo en el pecado. Y Dios los destruyó. Como fue en el caso del diluvio. Mire, acuérdese lo que dice Génesis. ¿Cuál fue la razón, la causa del diluvio? Dice en la palabra del Señor. ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor destruyó a toda esa generación? En el 6:5. Ya sabemos que la maldad del hombre creció. Y luego dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo se contaminó? O sea, ellos están diciendo por el mal, por el pecado. Ellos ya no podían darse cuenta de lo que era lo bueno ni que era lo malo. Y tuvo que actuar Dios. La tierra se contaminó, en el caso del diluvio, una contaminación espiritual del alma y una contaminación también del cuerpo, porque hicieron todo lo malo. Y era, dice, de continuo solo el mal, el pecado. Todo lo contrario a que Dios dice, hasta que el Señor los destruyó. Ahora, aquí tenemos que comprender, hermano, se nos hace muy fácil. Se nos hace, mire, ahorita tenemos el ejemplo, ¿verdad? De la contaminación del COVID. Cuántas restricciones, cuánto nos ponen, ¿verdad? ¿Por qué?
porque saben que todo eso hay una contaminación. Ahora, el ambiente en que viven los hombres y que todos vivimos, el ambiente en que vivimos, convivimos con otras personas, hay los que tienen trabajo y todo lo demás, eso no se puede evitar, no, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero el ambiente en que conviven con otras personas, ya contaminadas por sus propios pensamientos, acciones, costumbres de los pueblos, de las religiones, es por el contacto que se tiene con ellos en sus costumbres sociales, religiosas, familiares. Todo eso es lo que está contaminando, porque todo es contrario a lo que Dios dice. Tenemos ahorita el gran ejemplo, ¿verdad? Que las leyes están haciendo del mundo con los homosexuales. Uy, no hables contra de ellos porque te van a hasta meter al bote. Bueno, y esas leyes ¿son buenas o son malas? Pues son malas. Y sin embargo, como ya la misma gente ya está contaminada, ya están aceptando todo ese tipo de leyes. O sea, cómo se van contaminando poco a poco. Entre más convivas, tengas contacto con un muerto espiritual, más expuesto estás a la contaminación del pecado, la amargura, que es una de las cosas que más está dando, a los pleitos, las divisiones, en sí el pecado, todo tipo de costumbres como esto que están haciendo el día de mañana, la ofrenda que a los muertos, y que dígame de dónde sale eso, ahorita van a ver de dónde sale, sino del mismo demonio. Y sin embargo la gente ahí va. ¿De qué costumbres se están agarrando? Porque para nada Dios no pide eso. Costumbres de ellos. Un muerto espiritual es quien no tiene el Espíritu Santo. Ahora lo entendemos, ¿no? ¿Quién es un muerto espiritual? Un hombre que vive naturalmente, su alma, su cuerpo, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Y estos hombres son los que causan divisiones doctrinales, pleitos. Aún, fíjese, esto es, tomándolo en cuenta nosotros como iglesia, dice que aún en la misma iglesia nos cuidemos de estas personas que no tienen el Espíritu Santo, y que cuántas experiencias hemos tenido en las iglesias a través de ellos. Dice así en Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no por estos hombres falsos que se meten en las iglesias, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, pleitos, herejías, envidias y discusiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los sensuales que andan a través de sus propios sentidos carnales y materiales, haciendo sus propias doctrinas y haciendo sus propias iglesias. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Todo el que causa una división está marcado por estas cosas, no tiene el Espíritu de Dios, y son tarde que temprano arrojados. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, dice, ¿cómo nos podemos llegar a contaminar? Entonces hay una contaminación. Aquí nos está hablando el Señor de muchas formas, de muchas maneras. Tenemos que ver que la contaminación también está en relación a una contaminación doctrinal de creencias, apostasías religiosas, como siempre ha sido, y como el Señor les prohibía a Israel que se contaminaran con las religiones paganas del mundo, porque no son de Dios. El mundo, pues sí, todas son buenas, pues son buenas del diablo, pero la única es la de Dios, la palabra. Les prohibía la contaminación doctrinal de creencias religiosas, como es hoy. Tanta doctrina, tanta herejía que ha salido, cómo contaminan a los hombres y cómo hacen sus propias doctrinas. Es lo más peligroso, contaminarse con las falsas doctrinas. Y siempre siempre es igual, cómo se contaminan por medio de doctrinas.
Y hay varios tipos de contaminación. Tenemos que reconocer la contaminación que se da aún en la carne del mundo, costumbres. ¿Cómo te contaminas? Por la contaminación de las costumbres del mundo, sus fiestas paganas, ¿sí?, sociales, de los pueblos, de las naciones, sus propias creencias. Todo eso el Señor ha dicho: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Todo eso es una... ¿Por qué vamos a nosotros a hacer este tipo de fiestas religiosas paganas? Día de Muertos, como tienen esa costumbre. Ahorita van a entender lo que es ese Día de Muertos, ¿verdad? Día de los Santos. ¿Cuándo dice la palabra de Dios que se celebra? Menos a los muertos, por favor. Todo tipo de celebración. Porque todas estas celebraciones que se hacen, que a los muertos, que a los santos, que a las vírgenes, no son a Dios, son a sus dioses, a sus dioses. Y aquí lo que es la contaminación del alma y de la mente. No es contaminación física, es una contaminación. Entonces nosotros no podemos creer esas costumbres y menos practicarlas. Ni tenemos que llevar florecitas y que... ¿A qué llevamos un muerto, flores? ¿Por qué cuando estaba vivo no se las llevabas? Y ahora que está muerto, ¿quién te dijo que le lleves a los muertos? Ahí les llevan la comida. ¿Tú crees que se va a levantar un muerto a comer? ¿Quién se la come? Los muerteros. Los que están ahí cuidando a los... Esos son los muertos de hambre que se la comen. ¿Por qué el Señor prohibía la... A ver, vamos a entender, pues para la gente que pueda comprender. ¿Por qué el Señor prohibía la contaminación con los muertos físicos y espirituales del alma desde el Antiguo Testamento? ¿Por qué lo prohibía? ¿Por qué prohibía? Por las mismas costumbres que había. Dios dice que ya no le podemos orar a los muertos, porque ya no se puede hacer nada por un muerto. Hay que orar por los vivos, hay que ayudar a los vivos, todo en este mundo, pero no por los muertos. Y cuando se empieza a tener esa clase de ideas, tradiciones, queremos seguir manteniendo una tradición a los muertos, que ni siquiera es para ellos, es para Satanás. Ahorita lo va a ver. Porque la muerte, dice en primera, miren qué interesante versículo que lo podemos ahorita aplicar, porque dice que la muerte, ¿cuándo se originó la muerte? ¿Y cómo se originó? Por el pecado del hombre. Dice así, vamos a leer desde el 15:50. Y aquí os digo un misterio, no todo está hablando del rapto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Sabemos que serán los muertos en Cristo, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, carnal, se vista de incorrupción espiritual, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, a través de la resurrección, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, mire lo que dice aquí, mire qué hermoso es, comprenda, esto se tiene que cumplir, Entonces, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Entonces se cumplirá, todo hemos visto que todo tiene su tiempo. La palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy claro y largo de explicar, pero sí lo podemos comprender, porque dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Fíjese cómo relaciona la muerte con el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y dice, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado. La muerte entró por el pecado del hombre. Y son dos clases de muertes, como ya sabemos. Muerte física y muerte espiritual.
Y la muerte representa al pecado. La muerte representa al pecado. Si no hubiera pecado el hombre Adán, no hubiera habido muerte. El pecado causó, es el aguijón de Satanás, de la muerte. Representa al pecado, la muerte. Y las dos clases de muerte lo vemos con Adán, ¿no? Primeramente murió espiritualmente porque Dios lo apartó, le dijo, ya no tenemos comunión contigo, porque el pecado separa a Dios del hombre. Dios es santo, santo, santo. No puede permitir, no puede convivir con el pecado. No puede estar con el pecado. Dios, no es que Él se contamine, sino no hay forma, manera. Dios es santo, santo. En fin, ese es otro tema muy importante. Y le está, fíjese, entonces si la muerte representa al pecado, y el pecado dice que fue vencido, y que también, mire lo que dice en Hechos, para que nosotros comprendamos más cómo fue que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, y dice que venció a la muerte, la venció, resucitó al tercer día. Dice así, recuérdense, el mensaje de Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí viene, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenida por ella. No le pudo retener la muerte. El Señor dice que, del cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte no tuvo poder en Jesucristo. Entonces, si la muerte, el pecado es el aguijón de la muerte, y la muerte representa también a Satanás, como nos lo dice en Hebreos, acuérdense también. Comparto estos versículos rápidamente para que vean cómo vamos a estar celebrando nosotros a la muerte. ¿Cómo le vamos a dar un reconocimiento? Dice, ya voy a terminar. Aquí está en Hebreos 2, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos por el que temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Iscan, decía un hermano, y tiene razón, que cuando el Señor Jesucristo bajó al Hades, porque dice que 3 días bajó, ¿verdad? Y predicó a los muertos, que el diablo le decía a la muerte, reténlo, reténlo. Y la muerte le decía, pues reténlo tú, porque yo no puedo. Ni la muerte, ni el chamuco cochino pudieron retener al Señor en el sepulcro, en la muerte. Y hoy es lo mismo, hoy sigue siendo. Entonces, fíjese lo que está pasando. Le están celebrando al diablo, a la muerte, un día, un reconocimiento, como si fuera algo bueno la muerte. O sea, ¿a quién le están glorificando? A Satanás. ¿Quién? Él causó la muerte en el hombre. Fíjense, le están dándole, le están reconociendo al demonio un día como si fuera algo bueno de Dios, sabiendo que la muerte representa al pecado y al diablo, y le están glorificando. Cuando nos dice el Señor que la muerte no le pudo retener, el Señor la venció, porque Él resucitó de los muertos, ¿verdad? Y claro que para el mundo esto no lo pueden entender, porque Él fue sin pecado, sin pecado. Contesta, felicita. Pero ya voy a acabar, no importa. El Señor venció y destruyó el poder del diablo, del pecado y de la muerte.
Él lo destruyó. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros celebrando una fiesta que no es de Dios? Que el Señor prohibía a un tipo de contaminación con la misma muerte. ¿Cómo le vamos a dar un crédito a la muerte? Para nada, lo tenemos que reprender. ¿Y saben por qué? Porque esto se cumplirá lo que dice Primera de Corintios también, Primera de Corintios 15. Recuerden ustedes lo que habla sobre la resurrección. ¿Quién contestó? Sobre la resurrección de los muertos. ¿Cómo será? ¿Cómo sucederá la resurrección de los muertos? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden y tiempo. Cristo, las primicias, que fue el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida, la iglesia. Ahorita que venga Jesucristo, posiblemente el año que entra, vamos a resucitar. Bueno, los muertos que están, los apóstoles, van a tener un cuerpo nuevo. En fin, van a resucitar. Luego el fin, cuando entregue el reino, que esto es después del milenio, al reino, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y mira lo que dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Miren lo que dice el Señor, como si la muerte es un espíritu de Satanás. No crees que es la muerte. No, la muerte es un espíritu del demonio que lo usa para destruir, para matar a la gente. Y aquí me dice, el último que será destruido es la muerte. O sea, ya venció a Satanás, ya vence al pecado. Y hasta después del milenio, esto se va a cumplir por partes. Primero Jesucristo, la iglesia, y luego todos los demás hombres, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, que es la segunda muerte, con el diablo, que tanto lo amaron. Dice, y vi esto es después del milenio, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cielo nuevo y tierra nueva. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades, porque la muerte es un espíritu de Satanás, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Existe el infierno, existe el infierno, y todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo, su vida está destinada a este lugar. La gente cree que no es real, y Satanás los ha engañado. Pero fíjate, el último enemigo que será vencido, ¿quién es después del milenio? La muerte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte es un espíritu de Satanás, donde va a mandar al mismo Satanás, va a estar arrojado al lago de fuego. Es el último. Entonces, aquí nos está hablando que una vez que venga la resurrección también de todos los hombres, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, la segunda muerte, estos serán lanzados al lago de fuego con el diablo que tanto ellos amaron. Porque al amar todas esas cosas, el día de muertos, todas las cosas que son del diablo, el hombre ama al mundo y las cosas no de Dios, sino del diablo. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego, porque la muerte es un espíritu malo del diablo que va a ser destruido junto con el diablo al lago de fuego, y todos los hombres que no fueron salvados por Jesucristo serán lanzados. Entonces vamos a nosotros a adorar a la muerte, la vamos a ir a visitar, le vamos a poner ahí su calavera
Y que como si fuera una risa, ¿verdad? ¿Cómo se burlará Satanás de la pobre gente ignorante, ¿verdad? Tonta, pero que son de él. Él es el que les manda, me vas a poner ahí una calavera en tu, ¿cómo se dice? En tu negocio, ¿eh? Y me vas a hacer esto, y me vas a poner que la ofrenda para los muertos. ¿Quién les está mandando? Eso es Satanás. ¿Y a quién están obedeciendo? Eso es Satanás. ¿Y acaso un hijo de Dios va a obedecer a Satanás? Tienen que ir a dejarles florecitas a los muertos. Los muertos no tienen ni conciencia de que eso, es una tontería. Pero no es solamente lo material, es lo espiritual lo que está gobernando ahí. ¿Quién les está mandando que hagan esto? Satanás. Entonces, hermanos, espero que entendamos esto, que los muertos están. Y no tienen valor ni poder ya de tener nada en la tierra. Que Dios les bendiga y esperamos pronto el sábado vernos, y si hay algo nuevo, pues por ahí se los mando. Que Dios les bendiga.